Cordial saludo a todos los municipios, a todos los funcionarios, a los empleados y especialmente a los gerentes que nos están acompañando en estas transmisiones del Agua al Derecho. En nombre del señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y de nuestro gerente de servicios públicos, James Gallego Alzate, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. En esta oportunidad estamos llegando a ustedes en un pregrabado. El doctor Carlos Ortúa debe estar atendiendo unos compromisos por fuera de la ciudad, entonces vamos a grabar este programa. Sin embargo, vía correo electrónico hemos recibido de ustedes sus preguntas y hoy vamos entonces directamente a atender esas preguntas, y en la próxima emisión volveremos a estar en directo para conversar con ustedes. Por lo tanto, hoy no vamos a estar entonces con el chat activo, simplemente vamos a estar resolviendo esas preguntas. Doctor Carlos Alberto, bienvenido. Sí, buenos días, Carlos, y buenos días a las personas que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a tratar de conversar sobre varios de los temas que nos van planteado, con la previa advertencia de que las preguntas que nos hacen generalmente tienen varias posibles respuestas, que lo que vamos a plantear aquí se trata de opiniones, que esas opiniones tienen un contenido académico que las respalda, pero que en ningún caso representan la postura oficial de la jurídica del departamento, ni de la gerencia de servicios públicos, ni es una instrucción administrativa. Solamente se trata de comentarios académicos que se hacen en torno a problemas que ustedes viven y que los llevan a preguntarnos lo que nos están preguntando. Doctor, entonces entremos en materia. Hay una pregunta que nos llega de la empresa de servicios públicos de Andes y tiene que ver con la obligatoriedad o no de publicar los contratos en el SECOP, dado que en el manual de contratación de la empresa dice que se puede hacer en la página web de la empresa. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, en las conversaciones que hemos tenido y que yo celebraba la semana pasada, en el sentido de que se estaban preguntando cosas muy actuales y que eran de altísima discusión, tenemos tres temas que son de muchísima discusión sectorial. Uno, el impuesto de guerra. Dos, la concurrencia del objeto entre empresas de energía y servicios domiciliarios. Y tres, el tema del SECOP. O sea, este es uno de los tres temas que están en el orden del día en las discusiones. Y se complica particularmente porque la Agencia Nacional de Contratación Pública ha expedido ya 3 circulares, en cada una de ellas cada vez más claro, diciendo que dado que los contratos que celebran la mayoría de estas empresas se celebran con recursos públicos o recursos estatales, la obligación que tiene el artículo 3 de la ley 1150 de hacerlos públicos mediante el SECOP se le aplica a las empresas de servicios públicos. El asunto ha sido muy discutido, de hecho, pues, desde el punto de vista académico lo hemos analizado y hemos encontrado que la ley 1150 regula 2 tipos de temas, unos que afectan la contratación y otros que afectan la contratación con recursos públicos, y estos son de los temas que afectan la contratación pública. Por lo tanto, desde la perspectiva académica, uno llegaría a la conclusión de que estas normas no tendrían por qué aplicarse en el sector de los servicios públicos. Sin embargo, estamos en presencia de unos actos administrativos. Esos actos administrativos gozan de presunción de validez y de legalidad, son de carácter imperativo, son expedidos por las autoridades y, no obstante estar demandados, esos actos administrativos, al menos en su parte sustancial, no los 3, 2 de ellos están demandados, la demanda no suspende la vigencia, y lo recomendable es, si alguien quiere estar seguro de lo que está haciendo y no quiere poner en riesgo las entidades donde está trabajando, pues lo mejor es que haga esas publicaciones en el SECOP, con la advertencia que hay varias empresas del país que no lo están publicando, que tienen una postura rigurosa y que dicen: a mí no se me aplica el Estatuto General de la Contratación Pública, no se me aplica Ley 80. Ese es un punto que hay que aprovechar para profundizar un poco, y es esta. No es propiamente que a las empresas de servicios públicos no se les aplique la ley 80, no. Lo que no se les aplica es el Estatuto General de la Contratación Pública. Luego es ley 80 más ley 1150 más decreto 1082 más todas las normas que regulan la contratación estatal, salvo en aquellos aspectos concretos que la propia ley 142 dice que se aplique. Sin embargo, insisto, y para cerrar esta pregunta y pasar sobre otra, sé que sobre esta pregunta volveremos, y creo que dentro de las actividades que vamos a hacer presenciales, que dentro de poco les estamos indicando qué fechas vamos a hacer actividades presenciales, creo que los 3 temas que he planteado irían en la agenda.
y vuelvo y repito, lo repito porque para mí son de mucho interés, además diariamente estoy hablando de ellos, que es el asunto concurrencia del objeto, y es si una empresa de servicios públicos domiciliarios puede prestar en concurrencia el domiciliario con otros, específicamente si una empresa que presta energía o agua puede también prestar el servicio de alumbrado público. Un tema muy importante. El segundo tema es... Lo ponemos en la agenda entonces, doctor, ese primer tema. ¿El segundo tema sería cuál? Sería el tema de alumbrado público. Perdón, en ese tema va anexo, ese va para un punto concreto, va para el tema de alumbrado público. Sí. Y es si una empresa de energía puede prestar alumbrado público, que es la mayor inquietud. Ahora, si uno contestara que no, estamos enredados en muchos temas. ¿Por qué? Porque eso querría decir que entonces tampoco podría vender electrodomésticos. Si uno llega a la conclusión de que una empresa de servicios públicos solo puede prestar servicios públicos domiciliarios, entonces una empresa de aseo no podría ser ornato. Ni probablemente podría ser barrido público, porque en la definición de aseo está el lavado público. Pero bueno, la dejamos usted para ya está entrando en el tema. Lo dejamos para su momento. Ese es el tema de discusión que lo vamos a abordar. El tema 2 se llama impuesto de guerra. Impuesto de guerra, que ya hablamos en el programa pasado de él, pero que amerita volverlo a tomar. Amerita volverlo, es absolutamente... ¿Y el tercero? El tercero es el tema que le estamos planteando en este momento. ¿Cuál es? Vea, aquí tengo el pastel, porque es que son muchos los temas, miren. Estábamos hablando de la pregunta que nos hacen del municipio de Andes, sí, del municipio de Andes, y tiene que ver con el SECOP. Eso es, con el SECOP. La obligatoriedad o no de publicar el SECOP. Y esa pregunta va a tener que ver ya con muchas cosas, porque ya la pregunta es esta, en algunos casos, las empresas de servicios públicos aplican el Estatuto General de la Contratación, ya se abre la pregunta, y ya se pregunta si va a tener que cumplir con los principios de la función administrativa. Vamos a tener que ver, por ejemplo, si yo puedo celebrar contratos con consorcios, si el artículo 6 y 7 de la ley 80 me es aplicable o no. Esta pregunta sobre el SECOP es una pregunta que tiene muchísimos componentes, además, y hay que aprovechar, yo sé que el tiempo que tenemos es corto, pero sí es necesario que las empresas lo entiendan, por esto, porque cuando uno se sienta a hablar sobre si aplica o no el SECOP, muchos de nosotros, yo no comparto esa posición, pero muchas personas, y lo digo por discusiones que vimos en el seno de Andesco, muchas de las entidades terminaron diciendo, pues si se trata de un asunto de transparencia y se trata de un asunto de publicidad, pues publiquemos. Listo, y algunos han publicado, pero el problema es que enseguida llega el SECOP y dice, no, es que no se trata de publicar los contratos, se trata de publicar toda la actividad contractual. Y ya hay entidades que entonces han tenido que publicar la actividad contractual. Y ya el SECOP está diciendo, no, es que no se trata de publicar contratos ni publicar la actividad contractual, es someterse a las normas de la actividad contractual, es publicar los planes de compras, es tener ahora de alguna manera los pliegos unificados, es aplicar el Estatuto General de la Contratación. Entonces es desnaturalizar el régimen, y por régimen la puerta de atrás, de servicios públicos. Por la puerta de atrás, porque arranquen de publicar, cada vez se ha ganado un espacio mayor al punto de que vamos a terminar cambiándoles el régimen. Yo creo que el tema merita, de hecho, estamos conversando y me gusta comentar este tipo de cosas. De hecho, no me caracterizo por ser un abogado litigante, no me gusta litigar y pocas veces intervengo en asuntos judiciales. Sin embargo, cuando se demandaron estos decretos, coadyuvé porque creo que tenemos que estar en la defensa de la autonomía del sector y de la autonomía de las empresas de prisión. Nos quedan 3 temas entonces para que abordemos, ojalá cuando programemos una sesión presencial. Vamos a pasar entonces a otra pregunta que tenemos aquí que llegó de San José de la Montaña. Nos preguntan, allá tienen una empresa de acueducto, alcantarillado y aseo privada que presta el servicio, y nos dicen que por algunas razones hay unas personas que no se pudieron conectar al alcantarillado. Es el alcantarillado correctamente. Y nos dicen que de todas maneras se les está cobrando el servicio. Nos dicen, no, la mayoría de la gente no se puede conectar en un sector, igual se les sigue cobrando. ¿Cómo se debe proceder ahí? Y más en el caso de fuerza mayor. A ver, reglas generales, que me parece muy importante en este tipo de temas. Regla general es que el usuario, primero, pues escoge el proveedor del servicio, y segundo, no está obligado al pago de un servicio que no se le está prestando. Creo que es muy importante, tanto para el usuario como para la empresa. La empresa lo debe tener claro. La empresa debe tener claro que ella solo le puede cobrar al usuario el servicio que le presta. Ahora, otra pregunta, y a esa le dedicaremos varias sesiones de trabajo, me imagino, es la pregunta de qué se cobra. Y si solo se cobra estructuras de costos, o si yo puedo hacer cobros
cobros solidarios que involucran costos que no se reflejan en un usuario determinado. Esa será otra pregunta. Pero la pregunta grande es, ¿un usuario está obligado a pagar por un servicio que no se le presta, que no se le ofrece, que no le da mantenimiento? En mi criterio, no. Y creo que la solución podría ser, si esto lo miráramos desde la perspectiva del usuario, incluso desde la perspectiva de la empresa, lo mejor sería que un usuario de esos reclamara a la empresa, y que la empresa, de acuerdo con los argumentos que tenga, le conteste. Creo que la empresa le tendrá que contestar, en principio, que si no presta el servicio, no se lo cobre y debe corregir. Y deberá corregir los periodos de tiempo que le permite la ley, que habría que ya examinar con un poco más de detalle, si es solo hacia el futuro, si son 2 o 3 meses, ese es un tema específico que habría que mirar. 2, en el evento de que la empresa crea que lo debe cobrar, la empresa debe expresar los motivos por qué lo debe cobrar. Porque es que hay muchos eventos donde el usuario cree que no se le está prestando el servicio y la empresa sí lo está prestando. O él está haciendo un pago solidario que nada tenga que ver, o que tenga alguna relación con el servicio. Como la empresa contesta algo diferente, obviamente esa decisión es recurrible y esa decisión se va a venir a la Superintendencia de Servicios. Tengo una pregunta que es una regla general. Una regla general es esta: cuando tengamos un debate entre la empresa y el usuario, la razón para resolver el punto la tiene la Super. Entonces, tratemos como empresa, yo siempre le recomiendo a la empresa, no deje llegar los asuntos a la Super. Si el usuario tiene la razón, denle la razón. No se exponga a ser sancionado, pero si yo como empresa estoy convencido de mi argumentación, lo mejor es no pelear con el usuario. Lo mejor es no generar controversias, y mucho menos cuando se pueden volver controversias de orden público. Para eso existen las autoridades y para eso existe la policía administrativa. ¿Quién ejerce la policía administrativa en el sector de los servicios públicos? La superintendencia. Ahora, en Antioquia tenemos un enorme privilegio que no lo tiene el resto del país. Por lo menos no lo tienen mejor en todos los departamentos del país, y es tener una oficina de la superintendencia. En Medellín tenemos una oficina de la superintendencia, aquí se atienden, y normalmente los funcionarios de la superintendencia tienen una formación académica y profesional suficiente para atender este tipo de cosas. Yo tengo una pregunta complementaria, doctora, a esta, y es: si el servicio se está instalando en un barrio, en un sector nuevo, y un usuario dice, yo no quiero que me instalen eso porque yo no quiero que me cobren ese servicio, yo sigo vertiendo mis aguas residuales en el solar, ¿puede una persona propietaria muy de un pertinente, inmueble? Carlos, tu pregunta, muy pertinente. ¿Por qué? Porque estamos en servicios públicos. Sí. Los servicios públicos no solamente afectan la calidad de vida de las personas, sino también el desarrollo y la convivencia social. Y más los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, que tienen una íntima relación con 2 temas, con el tema del medio ambiente y con el tema de la salubridad. Es distinto al servicio telefónico. Sí. Yo servicio telefónico decido si tengo o no tengo. Correcto. Incluso distinto al servicio de energía. Yo el servicio de energía puedo decidir no tenerlo y nadie me puede obligar. Sin embargo, cuando se trata de los servicios de acueducto y saneamiento básico, nos estamos refiriendo a la AAA, acueducto, alcantarillado y aseo, según el parágrafo del artículo 16 de la ley 142, basta con que se ofrezcan para que el usuario esté obligado a suscribirse a ese tipo de servicios. Ahora, si el usuario tiene una solución, yo puedo tener una solución. ¿Por qué? Porque a mí me atiende un acueducto comunitario. ¿O por qué? O porque yo tengo mi propia capacidad para yo, sin ocasionarle perjuicio a nadie, puedo satisfacer la necesidad del servicio, yo puedo hacerlo. Pero tengo que explicarlo ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Así lo indica el artículo 16, parágrafo de la ley 142. Si el usuario, primero que todo, los únicos servicios públicos que son obligatorios, el usuario no puede escoger si los tiene o no. Ahora, el usuario lo que sí puede escoger es entre varios proveedores. Si en un municipio hay varios proveedores, o incluso varias alternativas, él puede ir como operador marginal, o podría servirse de una comunidad organizada, siempre y cuando esté válidamente organizada y siempre y cuando preste el servicio. La ley viene y dice esto, la superintendencia autoriza a ese usuario, para que no venga la empresa si con la solución que él tiene no se afectan los derechos de otros, no se afecta al medio ambiente, no se afecta a la salubridad. Y el último caso complementario de esto sería que el usuario realmente, por condiciones de marginalidad, que es desplazado, que está en una vivienda subnormal, por cualquier circunstancia, no tiene cómo asumir eso. Él dice, es que yo quisiera y por mí no hay problema, pero yo no tengo que asumirlo. ¿Qué pasaría ahí?
lamentablemente estamos hablando con una persona que todos los temas lo apasionan. Y sí. A mí ese tema me parece trascendental. El tema del servicio universal sí. Y el mínimo vital. Creo que ya sabemos que está obligado a dejarse conectar, pero claro, él dice, pero me van a empezar a llegar facturas y yo no voy a tener con qué. Eso. En Colombia, el hecho de que una persona no tenga con qué pagar los servicios no es causal constitucional ni legal suficiente para que la empresa lo desconecte del servicio. Y eso se llama mínimo vital y es uno de los temas más importantes en los que debiéramos de empezar a trabajar acá. Doctor, y ese es el cuarto tema, lo pongo aquí como cuarto tema, mínimo vital. Incluso porque ese tema lo tenemos que sacar para el escenario administrativo y político, porque entre todos, entre las empresas, entre ustedes, el sector académico, el sector financiero, la sociedad, tenemos que empezar a resolver este punto y es cómo garantizar que ese sector marginal va a tener acceso al servicio sin que ello implique la pérdida de las empresas o sin que ello implique que vayamos a quebrar las empresas. Perfecto. Creo que ese es un tema en el que he tenido la oportunidad de estudiarlo en la universidad y de discutirlo con el gobierno nacional durante buen tiempo y creo que estamos en hora de presentar un proyecto de ley donde diga, como pasa en casi todos los servicios, que se cree un FOSIGA o un sistema, un fondo de aseguramiento, donde las empresas pueden hacer recobros por el reconocimiento de servicios. Pero la realidad hoy contundente para tu pregunta es esta: el hecho de que una persona no tenga la posibilidad de pagar los mínimos vitales de acceso a un servicio público domiciliario o incluida la energía es causal para que no se conecte o para que se desconecte el conectado. La respuesta es la Corte Constitucional en un sinnúmero de sentencias que van a arrancar desde las 150 del 2003 a hoy, ha dicho no, hay que respetar el mínimo vital de las personas con derechos constitucionales protegidos y el solo hecho de no tener capacidad de pago. Ahora, ¿eso quiere decir que los servicios públicos sean universales y gratuitos? No. ¿Eso quiere decir que ustedes, que tienen capacidad de pago, no paguen? No. Eso quiere decir que yo, que no tengo capacidad de pago. Eso quiere decir que los ciudadanos más pobres son los que... Y tampoco quiere decir que esos ciudadanos pobres puedan hacer un uso abusivo del servicio. Eso es lo mínimo vital. No son cantidades exageradas de prestación del servicio, ni quiere decir, y eso está claro, hoy prácticamente ningún modelo en el mundo habla de servicios públicos gratuitos. Y en Colombia no estamos hablando de servicios públicos gratuitos. En Colombia estamos hablando de una política solidaria que le ayuda a los usuarios que no tienen capacidad de pago. Y mientras no tengan capacidad de pago y cuando con la suspensión del servicio se les afecta derechos constitucionales fundamentales a personas con derechos protegidos, que son un gran número de personas, tercera edad, niños, madres cabeza de familia, personas con limitaciones físicas, son un grupo reducido, pero que a la hora de la verdad no están reducidos porque en cada uno de nuestros hogares hay. Yo siempre lo pongo como ejemplo, digo, cuando uno llega a cualquier ciudad, en cualquier ciudad del país o municipio a las 9 de la mañana y toca la puerta, siempre le contestar y abrirá la puerta una persona con derechos constitucionales protegidos. A las 9 de la mañana usted toca y le abre el portero oficial de las casas, que son los niños o nosotros los de la tercera edad, porque los muchachos están o trabajando o estudiando o buscando trabajo, pero en todo caso no van a estar a esa hora en la casa y el reloj no se podrá cortar el servicio. Pasemos a otro punto entonces. Esta pregunta viene del municipio de Granada. Esto tiene que ver una pregunta que creo que a muchos municipios les va a interesar porque hace parte de la política departamental del programa Basura Cero. En el marco de ese programa Basura Cero, nosotros hemos venido entregando desde la Gerencia de Servicios Públicos unos vehículos compactadores. Sobrepasa la cifra de 30, no tengo el dato exacto en este momento. En el municipio de Granada recibieron uno de esos vehículos y nos están preguntando que ya que la gobernación lo entregó vía convenio al municipio, el municipio cómo hace para entregárselo al operador, que si suscriben con ellos un contrato y que se haga como un aporte bajo condición, o que si debe hacer una licitación, o que cuál es la figura para entregar el municipio a la empresa de servicios públicos para que pueda hacer uso de ese vehículo que recibieron. Perfecto. Lo primero que hay que decir es: servicios públicos afectan calidad de vida, desarrollo, y lo peor que podríamos hacer es no utilizar ese vehículo. Claro. Eso sí creo que es absolutamente una cosa clara. Ahora, el municipio puede entregárselo al prestador y yo diría que en principio habrían dos mecanismos.
El primero es esa empresa de la que está diciendo... Es oficial, es una empresa oficial. 100% Yo creo que se podría patrimonializar. Creo que se podría patrimonializar y creo que se podría... Aporte del municipio a la empresa. Al capital de la empresa. Al capital de la empresa, y ese patrimonio se reflejaría. Ahora, esa solución no gusta mucho porque tiene un efecto tarifario. ¿Por qué? Porque en la tarifa se refleja la estructura de costos y eso incrementaría el patrimonio de la empresa, y al incrementar el patrimonio de la empresa, entonces los factores tarifarios al aplicar la fórmula se subirían. Entonces, a pesar de que es una salida jurídicamente adecuada, parece no gustar mucho. La que más ha gustado, y no veo problema, y por lo que antes me habías comentado, Carlos, hace parte de la pregunta misma que se hace, sería el aporte bajo condición. El aporte bajo condición es el instrumento que se encontró el legislador al hacer la ley 142 y que permite que con recursos y bienes de las entidades territoriales se le ayude a los usuarios. Es importante tener en cuenta eso. Es una modalidad de subsidio. Es una modalidad de subsidio y es importante eso. Con el aporte bajo condición no se busca enriquecer la empresa, ni se busca patrimonializar la empresa. Lo que se busca es que ese bien que se le entrega a la empresa se cuantifique, no se lleve a tarifa y permita que los usuarios puedan beneficiarse de él. Ahora, en estos casos de agua potable y alimento básico, el tema se vuelve también muy interesante, pues porque ha ocupado ya mucho a la Comisión de Regulación y habrá que aplicar las normas relativas en cómo es el efecto tarifario de que la empresa lo reciba y cómo se le va a dar. Porque una cosa es muy importante, y es que estos son activos que se afectan con el uso, entonces hay que tener la garantía de que el activo no se va a dejar que pierda valor, no se va a dejar depreciar, porque yo le entrego el activo, pero enseguida vienen varias preguntas. En 10 años la reposición, el mantenimiento actual, el uso. Entonces hay factores que representan costos para la empresa que la empresa sí los va a poder llevar a tarifa. No va a poder patrimonializar el valor del vehículo y ese es el aporte bajo condición, y ese se lleva contablemente como aporte bajo condición de tal forma que no refleje el patrimonio de la empresa y no afecte la tarifa. Sin embargo, de acuerdo con la regulación, la operación y el mantenimiento del vehículo sí hará parte de la tarifa, porque esa la empresa lo tiene que asumir para mantener ese vehículo funcionando. Sí, yo le diría al municipio que busque esa vía. Ellos lo plantean en la pregunta y creo que es la mejor vía. Sin embargo, la otra vía también sería posible, no tanto en este caso donde la empresa es 100% estatal. El tema más complejo se presenta cuando la empresa es mixta. ¿Por qué? Porque entonces entregando ese activo muchas veces indirecta o indirectamente terminan favoreciéndose en inversionistas privados. Entonces en el caso dice, no, mejor háganle un acrecimiento a la participación del Estado. Entonces si el municipio tenía el 60% y los particulares tenían el 40%, pero ahora con el activo que les estoy entregando, ya el municipio pasa del 60 al 65%, mejor busquemos esa vía, pero no enriquezcamos la empresa en su integridad, por cuanto pues pueden resultar problemas fiscales. No debieran de resultar. Y si el asunto se hiciera transparente, debiera aplicarse de la misma manera que sea quien sea el prestador, privado, mixto o estatal. Sin embargo, pues sí genera algunas suspicacias hacerlo, y en esos casos se recomienda que se podría llegar a patrimonializar. Muy bien, entonces vamos a pasar a otra pregunta. Esta nos llega del municipio de San Carlos, Antioquia. ¿Ha estado usted en el municipio de San Carlos, doctor? Aquí en el oriente. No. Yo he visitado muchos municipios del departamento de Antioquia y tal vez he pasado por San Carlos y he tenido la oportunidad de ir a conocer algunas de las obras en su momento de Empresas Públicas de Medellín, pero a visitar el municipio no. Ojalá algún día nos inviten, por allá estaríamos. Bueno, ya nos está llegando por lo menos cartas, esperemos que nos llegue la invitación. Ya nos llega una pregunta. Nos dicen que cuando se identifica una fuga, nos hablan de acometida domiciliaria. Yo creo que eso amerita una explicación. Pero nos hablan de que hay una fuga que se localiza en la calle, exactamente entre el medidor y la red. Esa es la acometida precisamente, no la llamemos domiciliaria, es la acometida. Y el usuario se niega a autorizar la reparación, que cómo se puede proceder ante esta situación, sin asumir una posición dominante por parte de la empresa prestadora, pero garantizando entonces que se resuelva el problema. Entre el contador y la línea principal hay una fuga. Que le corresponde al constructor, o le correspondería en este caso, y
La pregunta es... Las acometidas. En este caso la pregunta, Carlos, sería... Es que el propietario de la vivienda se niega a dejar de hacer la reparación. ¿Por qué se niega a...? No nos dicen en el correo, supongo que tiene que ser porque lo están cobrando. Y si entonces... ¿Y habrá posibilidad de bloquear el paso del agua hasta el inmueble? Lo que pasa es que ahí no hay válvula, porque es entre la línea principal y el contador. Entonces el agua se está perdiendo. El agua se está perdiendo. Y es posible que esté afectando el pavimento, o que esa agua no se desaparece, esa agua se va subterráneamente y puede generar daño, seguramente esa es la preocupación. A ver, desde el punto de vista legal, la ley no tiene previstas respuestas a todas las preguntas. Sí. Yo, tratándose de servicios públicos, garantizaría la continuidad. Sin embargo, ya mismo yo le consultaría a la superintendencia, que es la autoridad de policía, cómo proceder. ¿Por qué? Porque tratándose de la relación entre usuarios es una relación contractual, sí, no es una relación reglamentaria. Por lo tanto, la empresa no puede unilateralmente imponerle al usuario ninguna de sus medidas, así se trate de elementos de red que no están dentro del inmueble, así se trata del medidor a la red principal, en la cometida que se llama, o parte después de la red municipal, pero que no es ni la red principal, porque la red principal está todo bajo control de la empresa. Así es. No es red domiciliaria, porque toda está bajo el control del usuario, está en ese interreglo. Yo diría que la empresa debe repararla y debe preguntarle a la superintendencia cómo hacer ese cobro. Aquí, yo creo que aquí por experiencia en Medellín, empresas públicas de Medellín sí cobra al usuario de esos daños, los que hay ahí hasta el problema puede ser y yo entiendo la pregunta, porque la pregunta te añade, Carlos, y hay una cosa clara, veo que todos los que están preguntando ya han avanzado en el camino. Claro. Entonces mira que inmediatamente me preguntaste y leíste la pregunta, algo se me nueve el entendimiento, y es ¿por qué preguntan posición dominante? ¿Por qué? Porque es que en la relación de servicios públicos de una empresa con su usuario, en una relación, hay una relación de poder. Y esa relación de poder es que la empresa tiene posición dominante frente al usuario. Entonces, cualquier decisión unilateral que una empresa tome frente al usuario puede ser abuso de la posición dominante. Y entonces ya el problema está en que el usuario se venga para la super. No es gratuito que yo te he dicho, vámonos para la super. Acudamos primero nosotros a la super y vámonos a la super. Preguntemos a ver que cómo puedo cobrar, bueno. Claro, que cómo lo puedo cobrar. ¿Por qué? Porque el usuario es decir, yo tengo una relación contractual y mi contratante en forma unilateral tomó la decisión de afectar un elemento que me permite acceder al servicio. Y yo le digo, si el tema me lo hubieran preguntado en relación con la red principal, no tengo problema en resolverlo, es una responsabilidad del proveedor. Si el tema está después del medidor, pues tampoco hay problema. Y no cambia si es una empresa de servicios públicos o si es un prestador directo como el municipio, no cambia la la misma. Es importante tener en cuenta esto de que de conformidad con la ley, cualquiera de los prestadores se somete exactamente al mismo régimen. Si es el municipio, se le aplica el mismo régimen, así es una empresa de servicios públicos. De San Carlos entonces también nos dicen que hay unos usuarios con un rango entre 10 a 108 cuentas vencidas, 108 meses. Hay varias razones, hay población desplazada por el conflicto, hay personas que no tienen capacidad de pago y que están solicitando el servicio, la reconexión porque se les suspendió. Nos están preguntando qué podemos hacer nosotros para reconectar a estas personas, pero qué pasa con esa cuenta que tiene ahí pendiente. Lo primero es que un usuario nunca puede tener ese número de cuenta, no puede tenerlo. No puede tenerlo, ¿por qué no puede tenerlo? Porque es que después de 1 o 2 periodos de no pago procede la suspensión y después de 5 procede el corte. Ahora, la deuda, cuando se hace la ley 142, sí, una de las enormes preocupaciones fue, bueno, y entonces, ¿esas deudas qué? ¿Esas deudas qué? Ajá. Por eso la ley vino y dijo, si algo van a tener las empresas, los prestadores, es instrumento para cobrarlas. Y por eso la factura presta mérito ejecutivo. Y por eso responden solidariamente casi 4 o 5 personas distintas. Ante una empresa de servicios públicos responde solidariamente el usuario, el suscriptor, el poseedor, el propietario del inmueble. En últimas,
el propietario del inmueble, con el inmueble mismo y con su patrimonio general, que es prenda general de acreedores, responde por las deudas. Lo que se busca es que las empresas de servicios públicos no tengan siquiera cartera. Las empresas, y eso es un punto también de los que tenemos que sentarnos a estudiar bien para darle herramientas a la empresa de cómo hacen gestión de cobro. Una empresa no puede dejar que se le acumulen todos esos meses. La empresa debe estar cobrando. Y es muy lamentable tenerlo que decir, pero si la empresa tiene que acudir al cobro coactivo y al cobro ejecutivo, que implica que el embargo del inmueble hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Además, si una empresa lo hace y lo hace 3 o 4 veces, ya no lo tiene que hacer más. ¿Por qué? Porque es precisamente la empresa ser permisiva, la empresa ser tolerante, la empresa ser querida. Como la empresa es muy querida, entonces la empresa deja. Incluso esa empresa... Este es un operador directo. Este es operador, porque aquí dice Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios. Este es un operador directo. Ese municipio, lo que iba a decir era esto: si yo fuera contralor, le estuviera jalando las orejas. Pero viene una aclaración, doctor, que es muy interesante. Dale, tenemos población desplazada por el conflicto que llegan a su casa que habían tenido que abandonar y la encuentran ahí pues con el servicio suspendido o cortado, pero ahí hay unas cuentas. No, entonces, no. Eso no, no es el usuario que no quiere pagar. Empezamos en orden. Esa gente, antes de irse, vivió unos meses, o cuando se fue, dejó el inmueble. Es causa suficiente para dar por terminado el contrato que el inmueble está abandonado, ¿no es cierto? Debe estar en el contrato de condiciones uniformes, que lo tenemos que tener estudiado. En ese inmueble, la cosa es clara. Sí, a ver, en servicios públicos, cuando un usuario a uno le debe un mes, ese es un problema para el usuario. Sí. Cuando le debe 2 meses, es un problema social para todos. Cuando le debe más de 3 meses, estamos en una calamidad, y más de 3 ya es un problema ya no del usuario, es un problema de la empresa. La empresa no puede dejar que le pase de ahí. Y entonces la empresa tiene que tomar medidas, Y una medida puede ser no suspender el servicio. Y hemos dicho aquí que no le puede suspender, pero jamás hemos dicho que suspende el cobro. Y resulta que es que el inmueble responde solidariamente, el inmueble está en manos de quien esté, O sea que la empresa después de 3 meses tiene que tener un instrumento de cobro y tiene que decir, bueno, el usuario que es tan pobre, entonces bueno, tenemos que ubicarlo, el usuario es muy pobre, no es tan pobre. El usuario es muy pobre, entonces el usuario muy seguramente no es el dueño del inmueble. ¿Y sabe qué? Muy triste, pero lo vamos a cobrar al dueño del inmueble. Y él responde solidariamente. Y para él no es excusa decir, no, yo no autoricé el servicio, para él no es excusa. Ahora, si se dice que no paga, cobro ejecutivo, ¿qué es eso? Nos vamos a quedar con el inmueble. Y la empresa tiene que generar esa presión, Carlos, porque es que si no, nadie la va a pagar. Ahora, normalmente, sin ponernos en esa situación tan crítica, pasaron 5 meses, ya la factura no va a avanzar más. ¿Por qué? Porque ya cortamos con el servicio, ya no hay servicio. Entonces podemos decir que en principio lo que se debe son unos 5 meses máximo, porque operó el corte del servicio. Máximo. Cuando alguien sale por televisión diciendo, oye, aquí me llegó mi cuenta con 80 meses, lo primero que uno dice es abuso de la posición dominante. Ahora que estamos hablando del tema del abuso, más después de 5 meses ya no puede facturar, ya procedió el corte. Perdieron la posición. Y en eso hay que llamarle mucho la atención a las empresas, pierden la facultad de cobrar. Si una empresa de servicios públicos no corta, debiendo haber cortado los consumos adicionales que se hagan, no los puede cobrar legalmente. Y antes hubo la duda de si los podían cobrar por un mecanismo distinto a la factura, y algunos académicos decían sí, se puede. Pues la Corte Constitucional desde el año 2006, tal vez en la sentencia 050 del 2006 vino, no, nada, esos consumos, ya después de 5 meses, la empresa tuvo que haber cortado el servicio, y si no cortó el servicio, ya es negligencia de la empresa. Ahora, aclaremos mucho esto, la empresa tiene que separar 2 cosas, hay que separarlas. Uno es la prestación del servicio, aún en los casos donde el usuario que no tiene capacidad de pago hay que prestárselo, pero gratuito. Es que son 2 cosas. Generalmente cuando uno dice mínimo vital, las personas que están al frente le entienden una cosa que uno no está diciendo, y es mínimo vital gratuito. Nadie lo ha dicho que sea gratuito, el mínimo vital. El mínimo vital hay que cobrarlo. No se le cobra a personas en casos muy especiales. Más aún, he notado que la nueva tendencia de la Corte Constitucional siempre es a esas personas hay que llamarles acuerdos de pagos.
y que se comprometan a pagar el día que ya adquieran capacidad de pago y por ahora al menos a pagar una cuota mínima. No podemos dejar que se generalice la idea de que el servicio es gratuito. ¿Por qué? Porque entonces afecta la sostenibilidad de la empresa. Ser gerente de una empresa de servicios públicos es complicado. Es complicado, ¿por qué? Porque el gerente tiene que saber hasta dónde él puede ser generoso. Pero el punto claro es este. Tenemos que hacer una política de capacitación a las empresas para una cosa que se llama gestión de cobro. Gestión de cobro. ¿Cómo se cobra? ¿A quién se le cobra? ¿Cuándo se cobra? ¿Cómo yo garantizar que los dueños de los inmuebles sí me van a pagar? ¿Cómo yo hacer más rápido esos procesos ejecutivos? Y tengan en cuenta esto, y lo digo por la experiencia, cuando en un municipio ya se adelantan 3 o 4 cobros ejecutivos, ya no hay que cobrar más ejecutivamente, la gente va a pagar. Cuando en un municipio se deja que alguien ajuste 180 cuentas sin cortarle, ¿sabe qué? Vamos a estar en líos. Nadie quiere pagar. Mucha gente se va a ver en eso. Por eso toca ponerse uno un poco serio. A mí es de las personas que más dificultad. Yo no soy capaz de regañar los hijos. Es difícil. No soy capaz de regañar los hijos, pero... Es muy difícil, pero bueno, por lo menos nos queda la opción de que el municipio acuda a esa figura del que operó el ojo, y en esa es la gran pregunta, ojo, si la empresa, o el municipio, o ese operador está mandando facturas con 180 meses de cobro, esa sola factura es prueba para el usuario de que le está usando la posición dominante. Él no podía mandar facturas con más de 5 meses. A los 5 meses contractualmente procede el corte. Perfecto. Y tiene otro lío. Si el dueño del inmueble ahora llega y dice, quiero ponerme al día y póngame en el servicio y trae la platica de los 2 primeros meses de pago, pues no hablemos de meses en este caso, hablemos de periodos de pago, de los 2 primeros periodos de pago, voy a pagar eso. La empresa no se puede oponer hoy, le tiene que recibir esos 2 primeros periodos, no son 2 cualquiera, son los 2 primeros, y con eso él adquiere el derecho a la reconexión del servicio. Perfecto. De otra manera lo anoté ahí entre los temas que más adelante vamos a profundizar porque creo que el de cobro es muy interesante. Aquí hay una pregunta que nos llega, tiene tres vertientes. Yo creo que esta pregunta es bueno leerla y es bueno que ustedes la escuchen y que el doctor nos ayude a aclarar. Habrá elementos que no están en la pregunta, entonces que no podremos precisar, pero creo que vale la pena. Lo primero es que en este municipio hay comunidades, aquí lo llaman ilegales, invasoras, desplazados, me imagino que son personas que no han formalizado la propiedad de sus lugares donde viven y que no están conectados legalmente, pero que de todas maneras ellos de manera informal o de manera fraudulenta, ¿cómo lo podemos decir? Se conectan al sistema, es decir, buscan la manera de no oficialmente conectarse, pero acceder al recurso, al servicio. Y la pregunta de esta persona es que si la empresa podría construir una pileta o fuente pública para esa comunidad y que cobrarles un macromedidor para que la gente se sirva por lo menos de un agua en condiciones técnicas ofrecidas y que pudieran pagar ellos ahí como en bloque, en pequeño bloque. Hay una segunda pregunta, ¿vamos de una o la leemos las tres? Vamos mirando eso. Esas preguntas que también implican después más detalle. A ver, lo primero es la salida, dijéramos, abrupta. La salida abrupta es, nadie puede conectarse a una red, en el Código de Policía está prohibido y en el Código Penal, peor, conectarse sin autorización a una red es un hecho delictivo que se llama defraudación de fluidos. Por eso solo se puede conectar al servicio el que pidió la conexión. Y tiene un contrato. Y tiene un contrato. O sea, si una persona se conecta a la red, esas u otras, el que se conecta a la red sin autorización de la empresa, si una persona viene y afecta a la red, bajo cualquier circunstancia, estaría en 2 circunstancias complejas. Una es que está es un infractor de policía, del Código de Policía, y otra, la más compleja, es que es un delincuente y como tal debe ser denunciado a la Fiscalía. Eso es una realidad brutal. Ahora, una salida social. O sea, el problema es que es una comunidad, más que es una comunidad que de hecho no la van a condenar penalmente, por cuanto uno de los elementos estructurales del delito o del hecho punible es la culpabilidad y la antijusticia de la acción, y es muy difícil que se lograra probar eso, y ya estamos en otro plan, el plan social. Yo diría que ahí
nos tenemos que mover en el entorno de esquemas diferenciales de prestación del servicio. Creo que ahí la ley, el ministerio ha dado dos salidas distintas, una a través del decreto 1898, que creo que es mucho más benéfica para resolver este tipo de casos para comunidades rurales. Lo resuelve más fácil porque trae explícitamente el caso de la pila pública y una cosa muy importante, da posibilidades de que programas como los que se adelantan a través de los planes departamentales de agua, a través de la utilización de recursos del Sistema General de Participación, vengan a ayudar a esas comunidades. El tema se complica un poco más cuando esa comunidad ya no es rural, sino que es urbana, porque ya no puedo aplicar ese decreto, ya no puedo aplicar el decreto 1898, sino que habría que aplicar el decreto 1272, y nos metería ya en un escenario de que solo se podría subsidiar con recursos municipales, si es que se puede, porque las leyes que crearon el Sistema General de Participación y los planes departamentales de agua hablan de que lo que es subsidiable es el servicio público domiciliario, y el concepto de servicio público domiciliario, específicamente en agua, implica la llegada con red hasta el domicilio, la conexión, la medición y el suministro de agua potable. Entonces, si hay un proveedor de servicios, el que sea, municipio, comunidad organizada, que no esté llegando hasta el inmueble, o que llegando hasta el inmueble no lo está haciendo a través del suministro de agua potable, es muy difícil que pueda obtener recursos del Sistema General de Participación. Ahora, digo que esto lo tendremos que estudiar en una sesión más amplia, porque a mí sí me gustaría explicar la diferencia que hay entre lo que es el abastecimiento, lo que es el servicio de acueducto y lo que es el servicio público domiciliario de acueducto. ¿Por qué? Porque cada vez más estamos convencidos de que una cosa es la prestación del servicio público domiciliario de acueducto, que es la prestación formal del servicio, que se somete a la ley 142, que está sometida a estructuras tarifarias, a reglas de conexión y de calidad del servicio, y otra cosa es la prestación del servicio de acueducto. Miren, la diferencia está en que el uno es servicio público domiciliario, por lo tanto regido por la ley 142, y el otro sería servicio de acueducto, que no estaría sometido a la ley 142. Y otro sería aún mucho más allá, que sería el abastecimiento. El abastecimiento es no hay servicio. En el abastecimiento no hay servicio. Y en el decreto 1898 vienen y reconocen una cosa que yo la enseñaba mucho en mis clases, pero pues nunca la había visto reflejada normativamente, y ya se refleja, y es el hecho de que haya formas de acceso al servicio no sometidas a la ley 142. ¿Y cuáles? Es cuando yo solamente estoy haciendo el abastecimiento o yo soy un autoproveedor. Es que cuando para poder hablar de servicio tiene que haber un tercero prestador. Si no hay un tercero prestador no hay servicio. Entonces cuando yo accedo al servicio sin la prestación, o el servicio no cumple con las condiciones de domiciliario del régimen especial. Conclusión. Una solución abrupta del problema es: esos señores están haciendo una conducta del Código Penal y con los señores hay que ponerles una denuncia y que sea la Fiscalía quien la resuelva. Una salida social, que sería lo que yo entendería, me llevaría más bien a decir: vamos a prestarle un esquema diferencial de prestación del servicio. Y yo hoy mismo le estaría consultando al Ministerio cómo lo puedo hacer dentro de las reglas, si está en la zona rural del decreto 1898 del 16, o si está en la regla urbana del decreto 1272 del 17, si está en la zona urbana, para que él nos diga líneas sobre todo de cómo cobro la tarifa, que ya hoy la regulación tarifaria me lo permitiría, una regulación más simple para pequeños municipios y comunidades organizadas, cómo cobro la tarifa, y que se me va a ayudar en ese punto específico, y le buscaría la salida social. Perfecto. Respuesta: esquema diferencial de prestación del servicio. Y de paso le pedimos a toda la persona que nos escribió que nos regale la información de si está en el sector urbano o rural, para poder hacer una aclaración en un futuro. ¿Cuál es el régimen aplicable? Es distinto. Hay una segunda pregunta que nos dice: es porque yo no había dicho que se trata de un operador privado, y entonces el municipio es el dueño del sistema y es el prestador. Este es simplemente operador. Entonces la pregunta es que el municipio, como dueño del sistema, le está reclamando a este operador por excedentes que deja el sistema de acueducto de alcantarillado, pero el operador está manifestándonos que los excedentes apenas son para resolver el mantenimiento y la operación del sistema, que no es que quede mucha plata. Entonces, ¿qué debía hacer ese operador, o que cómo
cómo enfrenta esa relación con el dueño del sistema y con el prestador, que es el municipio. Y la última, de la misma correo. Pero esa no la entiendo, la segunda no la entiendo bien. Este es un operador solamente, es decir, el municipio como que es el prestador directo. Porque es que ese es, digamos, todos los temas a nosotros nos van a quedar empezados. Ese es un tema también que queda empezado. ¿Por qué? Porque se nos toca sentarnos bien a hablar. ¿Qué es prestar el servicio? Sí. ¿Qué es operar el servicio? ¿Y cómo son las relaciones en prestador-operador? ¿Por qué? Yo creo que se lo podemos poner de tema pendiente también para la reunión. Claro, porque se da. Porque es que yo no puedo, a ver, Carlos, es que si el prestador es el municipio y el operador es un tercero ojo, para el operador todo eso es transparente. ¿Por qué? Porque el operador no es ni el que tiene el contrato de condiciones uniformes con los usuarios, ni es el que tiene el contrato, ni es el que es dueño de los recaudos. Al operador se le paga por una actividad, operar el servicio. Luego el problema es que la renta que recibe el municipio, y a él se le paga conforme al contrato, y la forma de medirle el contrato para él es un tema transparente por cuanto ese problema sería el problema. Pero será, doctor, que de pronto él tiene también la facturación, por eso entonces, es posible, no lo dice, pero es posible que también tenga la facturación y que entonces por eso le diga que le está quedando. Incluso que de operador no tenga sino el nombre, porque es probable que él esté gestionando en forma autónoma el servicio, que él esté tomando decisiones independientes, que él sea el que tiene la relación con el usuario y que él sea el que se está quedando recibiendo el recaudo, y que al municipio lo que le esté pagando sea una remuneración por el uso de las redes, cosa que entonces ya nos llamaría la pregunta de si eso sí es un operador. Correcto. Porque es probable, y pues eso no se haría de mala fe, son temas jurídicos que habría que analizarlos, pero es probable que el contrato llame de operación, pero que la ejecución sea de una concesión o de un arrendamiento con inversión o de otro tipo de figura distinta. Entonces, o que se haya entregado realmente la operación en una figura jurídica no adecuada y que tengamos un prestador con un contrato irregular. Creo que incluso eso nos daría ya no para hacer una sesión, sino como un seminario, un tallercito, un diplomado que se llame Relaciones Jurídicas Empresas Prestadores, para que veamos cuáles son las modalidades que tiene empresa, operador y municipio, y en ver las diferencias, qué diferencia hay entre el operador y el prestador, qué diferencia hay cuando el contrato es de concesión, cuando el contrato es de BOT invertido, del contrato de arrendamiento, el contrato de comodato, la propiedad o no de las redes, todos. Va a diferenciar entre el propietario de los sistemas y el prestador de los servicios y el operador de los servicios, que son tres distintos. Uno es el propietario de la red, otro es el que tiene las relaciones con el usuario y otro es el que opera el servicio. Le tengo una buena noticia. No falta nomás una pregunta de este bloque de preguntas que tenemos para hoy. Perfecto. No es que tenga cara usted de aburrido, sino que estamos evacuando y cumpliéndole entonces a los municipios que nos están enviando preguntas. La última pregunta que nos hace este mismo corresponsal es: ¿qué hacer cuando los dueños del sistema no hacen inversiones en esos sistemas de acueducto de alcantarillado? Él no nos aclara en qué tipo de relación, pero la pregunta es abierta y nos sirve para discutir. El dueño del sistema no está invirtiendo en el sistema. Ahí sí ya la veo a la inversa. Si yo llego a un municipio, yo soy un empresario, y llego al municipio, me encuentro con que el municipio no quiere invertir en el sistema, yo ya discutiría con él y yo ya me declaro prestador con posición propia. A ver, cuando yo llego a un municipio a prestar el servicio, yo no necesito en Colombia ni autorizaciones, ni licencias, ni concesiones para prestar el servicio. Para intervenir las vías, para construir la red, sí, pero son normas técnicas. Por lo tanto, una cosa es que yo llegue solo a operarlo y el otro es el que le invierte, y otra cosa es cuando yo llego a invertir, porque la pregunta que yo tengo que hacerme es, bueno, yo invierto, ¿y quién se queda con las inversiones? ¿Quién se queda con las inversiones? Con las inversiones se queda el municipio porque él es el operador del servicio. Pero entonces yo mejor, ¿por qué no me establezco con posición propia? Yo, ¿por qué mejor no entro como prestador yo y mejor al municipio le pago por usar su red? Mejor le pago interconexión o le pago al municipio un peaje por usar sus redes. Y peso que yo invierta
que además lo puedo recuperar vía tarifa, porque todo peso que invierta un constructor o un proveedor de servicios lo va a recuperar vía tarifa, sí, ya que es mi propiedad. Yo lo que diría es sentámonos a discutir con ellos, y eso podría ser muy bien en el contexto del taller. Miremos las dos cosas, miremoslo desde la perspectiva municipio y miremoslo también desde la perspectiva inversionista, porque si yo voy a llegar al sector de los servicios públicos, quien es el propietario de la red no le va a invertir a la red y él se va a quedar con la prestación del servicio, creo que es un pésimo negocio para mí. Para mí el negocio es, él se queda con la prestación de los servicios, si él es el dueño de la red, él le invierte a la red y a mí me paga la operación, independientemente de que le gane mucho o poco al negocio. Yo solamente soy un operador. El dueño de las tarifas, el dueño de los usuarios, el responsable del servicio es él. Pero si ya me pasa a mí la responsabilidad de ser yo el gestor del servicio y más no le das inversión a la red, yo lo que estaría pensando seriamente es más bien en yo prestarlo con posición propia, punto. Ya habría que mirar y habría que discutir cómo serían las tasas de retorno de ese negocio y se justifican las inversiones y cómo tenerlas garantizadas la recuperación de las mismas. Pero creo que esta pregunta lo que nos lleva es hacer un análisis económico y administrativo de las relaciones que debe haber entre el municipio como propietario de la red, entre el municipio o la entidad municipal como prestadora del servicio y un tercero, estatal, mixto o privado, que va a ser la operación de la red. Se tiene que tener muy claro cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Muy bien, doctor, entonces este bloque de preguntas queda resuelto. Todavía tenemos algunas otras preguntas por resolver y unas que nos quedaron del programa anterior, pero como estas estaban más viejitas decidimos abordarlas primero e irlas evacuando. Ustedes saben que en la medida del tiempo vamos a tratar de atender todas las inquietudes que ustedes tengan, dentro de lo posible también de las particularidades y de las singularidades. Todas las preguntas de hoy casi que nos dejaron abierta la posibilidad de ampliarlas luego en las sesiones presenciales o sacar programas específicos para abordarlas más en profundidad. Me parece que seguimos en la línea que usted nos plantea en el programa pasado, de que hay un nivel muy alto en los interlocutores nuestros y que no son personas que apenas están asomando a los servicios públicos, sino que ya hay un conocimiento y hay una experiencia que se refleja en estas preguntas. Yo quiero, antes de terminar y darle las gracias, doctor, pedirle que vayamos mirando la posibilidad de conversar sobre la naturaleza de las empresas prestadoras de servicios públicos, que ya algo dijimos en un programa anterior, y sobre la responsabilidad que tienen los gerentes especialmente de estas empresas, ya sean públicas, privadas o mixtas, frente a los organismos de control. Es decir, acabamos de llegar aquí a la oficina y conocer de un caso de un exgerente de una empresa de servicios públicos al que un organismo de control le llevó su requerimiento y le está pidiendo que responda fiscalmente por unas actuaciones que hizo entre la empresa. Yo creo que es muy bueno que nuestros gerentes sepan ellos por qué tienen que responder, ante quién tienen que responder, en qué eventos tienen que responder, cuál es la autoridad de control ante quien ellos tendrían eventualmente que responder, si es una empresa 100% pública, si es 100% privada o si es mixta, para que ellos también sepan en sus actuaciones las consecuencias a mediano y largo plazo que pueden tener. Yo creo que ese es un tema de discusión que valdría la pena traerlo. Cada que tocas un tema, yo pienso que ese es mi tema. Ese es mi tema. Yo en la universidad básicamente me dedico a ese tipo de asignaturas, controles en servicios públicos. Luego creo que con la entrada en vigencia ahora de la ley 1952 y con la propuesta del Contralor General de modificar todo el esquema de controles, podríamos evaluémoslo si le dedicamos toda la próxima sesión o si citamos una reunión sola acá, vamos a consultarlo con la gerencia departamental para, en el entorno de nueva modificación, la modificación del Código Disciplinario, que es un tema que a todo el mundo nos atrae, citamos una sobre esquema de controles. Yo le agradezco mucho, ya tenemos que dar por terminar la sesión, sí, señor. De retirarme. Por hoy muchísimas gracias, entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos y no se les olvide seguirnos escribiendo al correo elaguaalderecho@antioquiapda.com. Hasta pronto.